Año 800 después de Cristo. Algo está ocurriendo en los actuales territorios de México, Guatemala, Belice y Honduras. Algo que comenzó hace 100 o 150 años atrás, pero que nada ni nadie había podido detener. La decadencia de la civilización maya. Un imperio que acogió una arquitectura deslumbrante, una ciencia avanzadísima para la época, un sistema de escritura muy desarrollado y un sistema político muy complejo. El fin de los mayas, como un mundo que se difumina, que se destroza poco a poco, es lo que cuenta Mel Gibson en Apocalipto, su película 2006. Pero ¿qué pasó realmente entre los mayas? ¿Cómo 4000 años de poderío desaparecieron? El programa de hoy será un viaje al pasado, y más que un programa, yo creo que será una clase magistral. El doctor Richard D. Hampson es un arqueólogo estadounidense, es tal vez el hombre que más sabe de los mayas. Durante más de 40 años ha alternado el descubrimiento de algunos de los sitios más grandes y más antiguos del mundo maya, con su compromiso social en comunidades que parecen dejadas a la buena de Dios. Hampson es profesor adjunto en la Universidad de Utah, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Idaho y del Instituto para la Investigación Mesoamericana de los Estados Unidos. Es el director, además, del proyecto arqueológico Cuenca El Mirador en Guatemala, que investiga y explora más de 50 antiguas ciudades mayas. Y fue el consultor de Mel Gibson en Apocalipto. Algo que ha hecho en una veintena de películas y documentales. Mucha gente dice, este es el gringo que le explica a Hollywood cómo es el imperio maya. Me temo que no nos va a alcanzar la hora, así que nos ponemos en marcha. Comienza, Camilo, que hablando se entiende la gente. Doctor Hansen, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Segunda vez. La segunda vez. Qué honor, de verdad, Camilo. Un gran gusto. Para mí es un placer. Le digo que ya estamos muy mal, muy tight de tiempo, muy justos de tiempo. Hay muchas preguntas de las redes, en redes sociales de la gente, y tenemos que hacer un esfuerzo para no quedar mal con todo el mundo. Claro. Usted suele referirse al imperio maya como el primer estado de todas las Américas y el estado más grande del mundo. Bueno, no estaba más grande, pero el primer estado en las Américas, sí. Eso sí. Pero se formó en la Cuenca Mirador en una situación muy majestuosa, pero en un bajo de pantanos, son pantanos húmedos. Pero si son tierras bajas, pantanosas, claro, llenas de mosquitos, de cocodrilos, ¿cómo los mayas fundaron su imperio ahí? ¿Por qué no se asentaron por los lagos, donde hay agua, donde hay brisa, donde hay pescado? Están más lejos de un lago. ¿Pero para protegerse? No, para aprovechar el lodo. El lodo le dio el poder económico porque jalaron ese lodo a sus terrazas agrícolas. Y al sembrar ahí le dio el poder de construir las pirámides más grandes del mundo. Claro, todo ese lodo era muy rico en fertilidad, en todo. Así es. Y le dio un poder económico tremendo. Y con eso pudo empezar la formación de gobiernos. Empezaron a construir reservorios. Empezaron a construir plataformas y pirámides y sistemas militares y sistemas astronómicos, sistemas científicos. Lenguaje propio. Vamos por parte. Sí. ¿Realmente qué acabó con la civilización maya? Bueno, hay dos colapsos mayas. Hay una diferencia entre abandono y colapso. Ajá. Abandono es temporal, por guerra, por sequía, por enfermedades, pero siempre regresan. Un colapso es cuando se van y no regresan. O si regresan, vienen cientos de años más tarde. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos de colapsos en el mundo maya. Uno 150 después de Cristo, el otro 900 después de Cristo. ¿Por qué fue? Pues, estamos investigando eso. Pues, para hacer pisos de cal, para fabricar la cal, tiene que quemar piedra caliza. Entonces desnudaron su bosque para hacer pisos más gruesos, más gruesos, más gruesos. Y por fin se acabaron con todos los árboles. El barro se fue hacia estas terrazas o hasta estos bajos donde había el lodo. Y no aprendemos, doctor, no aprendemos. Esto está pasando 150 años después de Cristo. Es cierto que de pronto
En otro momento la población se disparó, ya no había alimento para toda la gente, se habían incrementado las guerras, había guerras intestinas entre la aristocracia. Claro, hay estreses sociales tremendos en estas situaciones. Hay unos estreses tremendos y seguro que había en esta época. Hay evidencia de sequía, hay evidencia de deforestación masiva, hay evidencia de conflictos sociales entre ellos. Y todo eso formó la tempestad perfecta y se fueron. Pero poco a poco la civilización empezó a crecer otra vez y formó la civilización clásica. El Tikal, Palenque, Copán, todos esos lograron ser majestuosos. Que es la que termina en el 800 después de Cristo. Así es. Ahora, hay un dato, 5 millones de personas todavía hoy hablan un lenguaje que de alguna manera viene de la civilización maya en Sudamérica. ¿Qué pasó con la palabra escrita? Bueno, la palabra... ¿Era verdad que era un sistema muy complejo, el más complejo del mundo? Eso sí. Tenemos dos sistemas de jeroglíficos mayas. Sistemas preclásicos, que son muy diferentes al clásico. Y el clásico fue una literatura fabulosa. Tenemos epigrafistas que pueden leer estos textos y trabajar muy bien con estos textos. Nos da nombres, títulos, eventos históricos, matrimonios, muertes. Nos da evidencias de la accesión de reyes, los linajes, todo eso. ¿Textos religiosos? Escritos, sí, claro que sí, está grabado y registrado en textos jeroglíficos. Pero se colapsó eso también. En el post-clásico, siglos después del 900, por ejemplo, era muy pobre su escritura. O sea, ya todo se había ido al diablo. Sí, ya. sí. Lo que no entiendo, doctor Hansen, ¿por qué la construcción de pirámides y otros edificios, sobre todo en las regiones del norte, continuó después del 900, después de Cristo, cuando técnicamente el imperio maya había desaparecido? ¿Quiere decir que los mayas de alguna manera siguieron en la zona? Por supuesto. Eso sí, no desaparecieron nunca, solo se tuvieron que adaptar a nuevas zonas, a nuevos lugares. Pero en el caso de los yucatecos, por ejemplo, todavía hay muchos mayas yucatecos, hablan yucateco y viven en Yucatán. Es un gran estado y hablan la lengua yucateca, pero la lengua original parece ser chol. Una lengua vinculada con chol, el choltí, que es una lengua extinta ya, pero el choltí, el chontal, las lenguas chol, son las lenguas primarias en los textos mayas. El imperio maya, ¿a cuántas personas acogía más o menos? Había en el clásico tal vez 30 millones en las tierras bajas. Era una enormidad de gente. Tremenda. ¿Cómo se organizaba esa gente? Bueno, estos son reyes, pero en el clásico eran como formación de city-states. Son ciudades-estados. En el preclásico tenemos evidencia de casi la formación de un imperio, donde el Mirador estaba dominando y vinculaba todas las ciudades con calzadas. Perdón, no tiene que ver con la poligriega ni mucho menos. No, la ciudad griega típica, no. Ni el rey maya se parecía a un faraón egipcio tampoco. Bueno, claro que sí, lograron tener esa identidad, casi como ser Dios, los gobernantes. ¿Y quién los ponía ahí, quién los quitaba? Bueno, seguramente son linajes dinásticas. Mayormente se nace en estos linajes y se pasaron, pero hay evidencias en muchos casos donde rompieron este esquema y había otros linajes dinásticos que se metieron ahí. Lo de siempre, ¿no? somos continuos y somos seres humanos. Lo de siempre. Los mayas como que no entendían muy bien el tema de la democracia y eso, ¿no? El voto popular, el voto directo, como que no. ¿Cómo era el sistema político maya? Bueno, primeramente había el ajao, el supremo, pero al lado de él estaban los sacerdotes. Según Diego de Landa, el observador español, los sacerdotes estaban encargados de entrenar los élites, de entrenar la nobleza. Entonces, los sacerdotes tenían una gran capacidad de imponer ideología religiosa en los reyes. Igualito que vino después. O sea, los chicos de las familias bien, claro, los Kennedy de la época, sí, los Trump de la época, los Bush de la época, estudiaban con estos sacerdotes. Claro. Les lavaban el cerebro. Exactamente. Y era la sociedad de élite que sí ostentaba el poder después. Pero también era un mecanismo de mantener una cierta homogeneidad entre la gente. Para que no se fuera todo. Para que no haya un caos social en todas estas grandes poblaciones. ¿Dice usted que el poder se mantenía a través de calzadas? Ah, sí.
Tenemos el primer sistema de supercarreteras en todo el mundo en la Cuenca Mirador. Usted sabe que mientras preparábamos el programa leímos eso y un productor dijo, eso es imposible. El primer sistema de supercarreteras del planeta lo tenían los mayas, y eran los mayas. En el norte de Petén, Guatemala. Tengo una muestra de estos de LiDAR. Pero estas líneas negras que se ve ahí, todas estas son calzadas. Son 40 metros de ancho y 2 a 6 metros de alto. Y por lo tanto, hablando de como lo harían los romanos en el momento. Pero los romanos de 1,5 metros de ancho. Estos lo hacían. Estos son 40 metros de ancho. Ya esto eran freeway lo que hacían. Eran autopistas ya. Y con cemento de cal. Oh, ¿y cobraban peaje? ¿Cobraban todo? No sé, pero no había carretas, no había animales para jalar carga. Esto era puro peatonal, ¿verdad? ¿Por qué los hombres se perforaban el pene y por qué las mujeres hacían pasar cuerdas a través de la lengua? Era una manera de autosacrificio. El pene tiene mucha sangre. Es una manera de permitir que la sangre caiga al papel y se queme en el papel. Y las mujeres lo hicieron para... ahí no se sabe muy bien por qué lo hicieron, pero también había bastante sangre. La lengua cura rápido. Y al perforar la lengua y pasa esta cosa, se cura muy rápido en la lengua. ¿Y la sangre por qué era para venerar a los antepasados? Para quemar el papel. Se sangriaron el papel. Al quemar el papel es una ofrenda a Dios. Oiga, pero más de uno se iba a la otra orilla, ¿no? Porque sin antibióticos perforarse el pene debe ser difícil, ¿eh? Claro, seguro que había problemas, pero también muchos antibióticos naturales. Bueno, sí, es verdad. Entonces, sabían cómo manejar la célula. Claro. Oye, le pidió perdón a la gente que esté cenando a esta hora, ¿eh? Pero es que eso es lo que hacían nuestros abuelos, ¿eh? Voy a poner publicidad. La primera pausa de publicidad, y recuerden que con el hashtag Camilo Mayas, ustedes son los otros contertulios. Me están preguntando en redes sociales, ¿cómo este gringo llega a Guatemala? ¿Cómo este gringo se enamora de América Latina? Me lo va a contar después, ¿vale? Gracias. ¿Y cómo conoció usted a Mel Gibson y cómo trabajó en la película? Gracias. Ya volvemos. Curioso que al principio del programa, en la portadilla, decía yo, vamos a hacer un viaje al pasado, pero me doy cuenta que estamos haciendo un viaje a la actualidad, porque las meteduras de pata de los mayas son nuestras meteduras de pata en la actualidad. Es que no aprendemos, no aprendemos. Preguntas en redes sociales con el numeral Camilo Maya. Doctor Hansen, ¿el sacrificio era una práctica muy habitual entre los mayas? Bueno, más que todo para inaugurar eventos especiales, acceso de reyes, o cuando había un evento histórico o un evento religioso. Los reyes lo hicieron para demostrar este sacrificio, pero también tal vez había niveles personales. La relación con Dios era importante manifestar este vínculo con Dios. Entonces, ¿era normal que de pronto un vecino desapareciera a otro vecino y lo sacrificara? No. No. Cuando en Apocalipto, por ejemplo, yo tuve el privilegio de ser el consultor con Mel Gibson en esta película. Esto fue en 1511, había mucha influencia azteca. Y no tenemos evidencias de estos sacrificios masivos en el preclásico y muy poco en el clásico. Esto era una influencia azteca mucho más tarde. ¿Cómo fue trabajar con Mel Gibson? Porque dicen que es muy quisquilloso, ¿eh? El hombre es un genio. Él buscaba las caras buscaba para su película. No buscaba actores con experiencia. Yo quiero este señor que está ahí caminando en la calle. Quiero este señor ahí. Pero él entrenó a estos hombres como ser actores. Entonces, pero a Hollywood no le gustó eso porque no eran de sindicato, de Screen Actors Guild, nada de eso, ¿va? Quiere decir que si usted y yo tenemos buen maestro, vamos a ser también estrella de cine, ¿va? Por Dios, es que lo de Hollywood es... A ver, los mayas eran politeístas, que ellos creían en varios dioses. ¿Cómo eran los dioses de los mayas? Bueno, primeramente tuvo un Dios supremo también. ¿A un Dios supremo? A un Dios supremo. Itzamna, el gran Dios creador. El gran Dios creador, y estaba casado
interesantemente, hay parejas en los cielos. Pero estaba el dios de maíz, el dios Chak, otros seres. ¿Y los también. otros dioses estaban casados también? No hay evidencia de eso, pero no se sabe. ¿Pero eran dioses chéveres, perdonadores, cariñosos, o eran esos dioses bueno, Chak es un dios. Kawil, por ejemplo, lleva una hacha siempre. Hay estos seres también. Hay cierta evidencia de violencia entre los dioses, porque al ver las tormentas a relámpagos, que son algo violentos, ¿va? Y ellos no sabían cómo bregar No con se eso. sabe Claro, cómo, eran los así dioses. es. Otra pregunta en redes sociales. ¿Es cierto que los mayas realizaron mediciones astronómicas muy exactas o con bastante exactitud? Ah, sí, eso sí. Eso sí. Ellos observaron todos los planetas. Ellos sabían que el Sol era fijo y los planetas giraban alrededor del Sol. Imagínense hablar esto en 1500. Hubiera sido llevado a la oficina de la Gran Inquisición. Y 10 siglos después la iglesia diría, haría su mea culpa y decir, perdone que quemamos a este y al otro no debíamos quemarlo. Pero doctor, ellos entrenaban a la gente, digamos, había una escuela de astrólogos o perdón, astrónomos. Ah, claro que sí. Había manera de prognosticar eventos. Tenemos evidencias de eventos programados conjuntamente con el alineamiento de las planetas. Eclipses, solsticios, cosas. Así es. Había manera de organizar. Ellos sabían del movimiento y podían prognosticar eclipses. Y por ejemplo, esta gente eran dueños responsables de una artesanía extraordinaria que gracias a Dios perdura todavía. ¿También entrenaban a sus orfebres, a sus artistas? Claro, claro. Había manera, tenían todos los rangos de una civilización compleja. Muy complejo. Y lo interesante es que ahora hemos descubierto de que fue en el preclásico también. Una época donde se pensaron que eran recolectores y cazadores. No. Ahora sí tenemos sociedades bien complejas, siglos y siglos y siglos antes de Cristo. Me encanta la pasión que pone este hombre en lo que está explicando, porque es su vida la que estamos hablando de 4000 años de poder. Imagínense ustedes la Roma antigua, o déjenme tocar madera, o los Estados Unidos de América, y que de pronto todo eso quede sumergido en una selva bajo capas de lodo, árboles inmensos, milenarios, y de pronto llega gente como el doctor Hampson, científicos, y empiezan a descubrir todo eso. Cuéntenme qué pasa con la llegada de los españoles. ¿Cómo vieron los españoles todo esto? Bueno, los españoles ni vieron la cuenca. ¿No vieron? No vieron. No, estaban pasando al lado porque bajo mucho pantano y mucha culebra, mucho lagarto. No, mejor que caminaran por las tierras más altas. Pero cuando llegaron a las tierras bajas, estaban también sorprendidos de la majestuosidad de eso. No les interesó tanto porque no había oro. Los aztecas sí tenían oro, los mayas muy poco. ¿Por qué el imperio maya siguió vivo en México mucho después del colapso del maya clásico? ¿Por qué perduró más en México? Por los recursos que estaba. Primeramente, el impacto preclásico fue mucho más menos. No fue tan fuerte el impacto preclásico, porque el que fue 150 años después de Cristo. Así es. Ya. Había tanta gente que cuando se fueron de ahí, fueron a la costa del Caribe, y de ahí regresaron a un sitio que se llama Zibanche, y de Zibanche regresaron a la cuenca otra vez, pero en Calakmul, que estaba más al norte, porque había mucho menos impacto. Hay poca... Y además tendrían oro, tendrían minerales que esta gente al otro lado no tenían, ¿no? No había oro, pero quisieron identificarse con un legado ancestral. Por ejemplo, el nombre de Calakmul es Chignab. Pero los gobernantes de Calakmul dijeron, no somos de Chignab, somos del reino del Can. Y creemos nosotros que Can fue la referencia Estamos hablando del Can, que es más antes. Un lugar de más de 2000 kilómetros de superficie que está considerada la cuna de la civilización maya. Un buen día este hombre llegó allí, sentó sus reales, ha hecho toda su vida ahí, pero no solo defendiendo el legado de los mayas, siendo estadounidense, sino defendiendo la vida allí. Porque además de sus descubrimientos y de sus investigaciones, este hombre se dedica a entrenar, a enseñar a los descendientes de los mayas que están ahí a la buena de Dios, alfabetizarlos, para que saquen riqueza, para que todo eso sea redituable, le saquen plata y puedan vivir de eso mismo en términos de sostenibilidad. ¿Lo dije bien? Sostenibilidad.
Digo todo esto porque usted sabe que está pasando la cumbre del clima en Madrid, y yo tengo la sensación, como cualquier hijo de vecino, que ahí ni fu ni fa, ¿eh? No va a pasar nada. Todos hacen la foto, los políticos hacen la foto y después no pasa nada. Ver para creer. Publicidad. Y enseguida, ¿cómo este estadounidense llegó a enamorarse del mundo maya? Ya volvemos. Seguimos recibiendo todas sus preguntas, todas sus sugerencias, todos sus comentarios en el numeral Camilo Mayas. Camilo Mayas es el numeral de hoy, el hashtag de hoy. Así que ustedes son los otros contertulios de este programa y los otros productores. ¿Ok? El doctor Richard Hampson es el hombre al que Guatemala le debe todo, en un reino de ensueño que tiene una superficie de 2.000 y pico, 2.158, 2.160 kilómetros cuadrados, en plena reserva de la biosfera maya, el mirador conocido como el Reino Can, que es la cuna de la civilización maya. ¿Cómo diablos un estadounidense que podría estar dictando clases en Vermont y ahora estar frente a la chimenea con el gato y la pipa, vive en Guatemala, comparte el destino de la gente más pobre en Guatemala y quiere echar para adelante esta zona? ¿Cómo usted llega a Guatemala? ¿Se enamoró de una guatemalteca o qué? No. Fui invitado a trabajar con dos doctores en los Estados Unidos. Me invitaron doctor Ray Martini y doctor Bruce Dahlen. ¿En qué año? En 78. Usted era muy jovencito. Tierno. Tierno, para no sacar cuenta, tierno. ¿Y qué fue lo que le deslumbró de la cuenca del Mirador? Bueno, a mí me asignaron arquitectura monumental para fecharlo y para investigarlo. Es cuando encontramos la cerámica preclásica encima de los pisos. Y conservada. Y ahí estaba la cerámica, pero qué raro, si fuera un edificio clásico, ¿cómo va a tener cerámica 1000 años más antiguo encima de los pisos? Claro, ¿cómo? Me di cuenta que el modelo estaba mal, el modelo evolutivo estaba mal. O sea, en la línea de tiempo había una aberración que otros científicos no se habían dado cuenta. El modelo evolutivo era gradualmente del preclásico hasta el clásico y por fin lograron la civilización. Ahora tenemos evidencia de un gran apogeo antes, un colapso tremendo y otro apogeo. Para que tengan una idea de lo que hace este hombre, anoche llegó de la selva y hoy está en el programa. Es una especie de Indiana Jones de estos tiempos. Cámara 2, por favor, para que la gente vea esto. Lo que van a mostrar ahora, lo que van a ver ustedes en vuestros televisores, es los nuevos asentamientos, las nuevas ciudades, todos esos punticos que ustedes van a ver ahora, son los nuevos asentamientos, más de 2.000 nuevos asentamientos de la cultura maya, que gracias al sistema, ¿cómo decimos?, de un láser, el LiDAR, que es con un láser, han descubierto. O sea, en todos esos punticos hay o hubo vida maya. Hay ciudades mayas ahí. ¿Y dónde está todo eso? Todo eso está... está topado con árboles, está totalmente invisible. O sea, puede haber, digamos, 30 metros de árboles y de lodo y debajo está todo eso. Está todo eso. Se le hace la boca agua, doctor, concentradas. ¿no? Se le hace la boca agua. Bueno, no hay ningún lugar del mundo con tantos sitios concentrados como están en el norte de Petén, Guatemala. ¿Cuánta plata hace falta para sacar todo eso? Eso va a durar 500 años tal vez de investigación. Tal vez 1000 años de investigación ahí todavía. Pero sí lo podemos conservar. Pero me han dicho que tradicionalmente los gobiernos en Guatemala pasan del tema, no les interesa el tema. Hay periodistas guatemaltecos que me dicen, simplemente prefieren robar el dinero público antes de emplearlo en cosas como esta, que es el legado no solo de Guatemala, sino de todos nosotros. Por ejemplo, el presidente comediante ese que tuvieron ellos, Jimmy Morales, ¿se preocupó alguna vez de esto? Bueno, fue una vez con el presidente de Costa Rica a conocer el lugar, pero nunca regresó. ¿Y qué hizo? ¿Chistes? Solo se fue a celebrar, anunciar al mundo que sí, esto va a ser... Rodeado de cámaras de televisión, sí, claro. Eso sí va a ser bonito, pero no hizo nada. El error que hacen ellos es, se dicen, bueno, no tenemos ni medicinas en los hospitales. Y yo les dije, mire, le doy la medicina hoy y mañana no tiene medicina. Invertir aquí y tendrá medicina todos los días. Porque es un turismo sustentable. Esto es. Totalmente. Pero hay gente que hace cosas por la gente. Gaby Moreno, que estuvo en este programa, es una chica formidable, una artista formidable, va a estar el 7 de diciembre en el Wasco Center de la Universidad de Miami, cantando en beneficio precisamente del proyecto del Mirador. Así es. Un proyecto en el que, tengo que decirlo, porque a lo mejor el doctor le da corte de decirlo, le da vergüenza,
un proyecto en el que este hombre se ha implicado no solo a nivel científico, porque ya digo, podría estar en Vermont con su gato frente a la chimenea. Este hombre está ahí con la gente, entrenando a la gente, alfabetizando a la gente, ayudando a que la gente saque dinero de esta plata. ¿Cuál ha sido el descubrimiento que más le ha impresionado en estos 2.000 kilómetros de superficie que es el Mirador? Lo más lindo que ha visto. Bueno, primeramente es toda la historia. No hay ni un artefacto que puede decirlo. Es toda la historia de lo que pasó ahí. Es un legado ancestral único a nivel mundial. Y la oportunidad de ver eso, de preservarlo, es lo que nos impresiona ahorita. Y les digo que solo soy el mensajero. Tengo un equipo magnífico de guatemaltecos, 200 de guatemaltecos involucrados en este proyecto, que están trabajando, están dedicados a proteger, conservar y investigar esta zona. El enfoque es la investigación científica, la conservación de esa maravilla y el desarrollo, porque aprendí hace años de que el desarrollo también tiene que caminar a la vez. Aprendí que la ciencia no sirve para unos científicos entre nosotros. Tiene que bendecir las vidas de la persona también, la gente que vive alrededor. Entonces hay que buscar los modelos para poder involucrar gente, la gente más pobre del país, en un modelo para que haya prosperidad, para que haya futuro, para que haya esperanza. Estamos viendo una imagen de Morgan Freeman. Gente como Freeman se implica en este tema. Ah, sí. El actor. Ahora, yo me pregunto, mira qué lindo eso, mírese el labrado de esas piedras, es que es maravilloso. Yo me pregunto, ¿por qué diablos los italianos, que por cierto se parecen tanto a nosotros, nuestro desparpajo y nuestra desorganización, por decirlo de alguna manera, veneran sus ruinas, explotan sus ruinas que nos hacen ir a Italia una y otra vez y decir Venecia, Florencia? ¿Y por qué en América Latina, que tenemos todo esto, no nos damos cuenta? ¿Por qué? Hay cierto perjuicio. Las culturas romanas, la de Grecia, los egipcios, eran la clásica, las culturas clásicas. Y los indígenas eran los pobres que no... Ojo, por aquí teníamos el Popol Vuh, que la Biblia de Gutenberg, ¿no? Ahora sabemos que solo hay 5 civilizaciones fundadoras del mundo. Y la Mesoamérica es uno de ellos. Porque ellos desarrollaron la escritura. Pero ese prejuicio lo tienen sobre todo los políticos, yo creo, ¿no? No, todavía existe. Nuestro deber es tratar de educar a la gente a apreciar la majestuosidad de las culturas precolombinas. ¿Y usted no se desespera, doctor Hansen, por ejemplo, cuando aquel comediante presidente, aquel presidente comediante, Jimmy Morales, fue allí rodeado de cámaras de televisión, dijo 4 palabras bonitas y se fue? Usted no se frustra, usted no dice, me voy al diablo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, he trabajado con 10 presidentes. ¿Y qué onda? ¿Qué tal? Bueno, todos hablan lo bonito, pero pocos hacen algo. Y tenemos un nuevo presidente que sí está comprometido a hacer algo, a ver un cambio. ¿Y usted le cree? Vamos a ver. Pero hay que buscar un modelo nuevo. Si mantenemos tal como estamos, vamos a fracasar y no vamos a poder involucrar nuevos modelos de prosperidad. ¿Cómo le dicen los chicos ahí en el Mirador? Los chicos indígenas, cuando usted llega, ¿cómo le dicen? ¿Tienen algún nickname, algún nombrete que le han puesto, el gringo? ¿Cómo le dicen? Sí, pero no. No se puede decir. No, está bien, si no se puede decir, no se puede decir. Me están preguntando en redes sociales hasta qué punto es cierto que los mayas se complacían en torturar a sus cautivos. No, los romanos eran iguales. No, claro, eran peores. Es un sistema mundial, a un nivel mundial, no solo los mayas. ¿Ah? No, los romanos, bueno, acuérdense de los gladiadores y todo eso que da grima. Pero fíjese, era un nivel de crueldad supremo. Y en el occidente cristiano veneramos eso. Lo veneramos. Yo no sé si por las películas como 300, la de Hollywood, yo no sé, pero nos parece formidable los gladiadores, el Partenón, todo eso. Y esto que nuestro no lo miramos. Bueno, mire, los mayas son parte de la cultura humana. Son seres humanos. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que los seres humanos somos un desastre? Sí, según la Biblia, el hombre natural es un enemigo de Dios. ¿Ah? Me gusta el doctor. Sí, eso es lo que quiere decir. Somos un desastre, sí. Y es verdad, y se nota. Publicidad, ya estamos de vuelta enseguida. No se vaya. Siempre hay uno en un millón. Miles prefieren pasar
Richard Hansen, el arqueólogo estadounidense, el hombre que más sabe del mundo maya, tiene un sentido muy particular del humor. Le pregunto, ¿de dónde es usted, doctor Hansen? ¿De qué estado? De estado de Idaho. Ah, de Idaho. Idaho. Oh, porque le pregunto cómo llegar a la cuenca, cómo llegar al mirador, a la cuna de la civilización maya. Me dice, coge un avión, después un helicóptero, después 40 metros. Bueno, es la selva, y ahí formamos parte de la cadena alimenticia. Claro, yo llego y los leones le dicen, oye, llegó un cubano ahí. ¿Cómo es vivir ahí? Porque es plena selva. Ah, sí, esto está lo más remoto que se puede estar en Mesoamérica. ¿Ahí hay lugar conexión de telefonía celular? Bueno, tengo platos satelitales. Tenemos hasta internet en el sitio. Pero estamos bien aislados. Tenemos que tener médicos fijos ahí constantemente para proteger cualquier trabajador. A las comunidades. ¿Y cómo se sobrevive con la inclemencia del tiempo, las tormentas, la sequía? Bueno, es que ya tengo cisternas subterráneas de agua. Ya tenemos cisternas de agua donde captamos la lluvia para tener agua constantemente ahí. Y hemos trabajado para también implementar estos conceptos de captación de agua en las comunidades. Colocamos un sistema de agua en la comunidad de Carmelita, por ejemplo. Por primera vez tienen agua potable. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿En su historia? En su historia. O sea, desde antes que llegara el hombre blanco, ahí no había agua potable. No había, sí, pero no es el hombre blanco. No lo diga usted, quiere decir, antes que llegaran los españoles y todo eso, ahí no había agua potable para ellos. Bueno, estaban tomando agua de sus reservorios. Los mayas eran expertos en manejo de agua, captación de agua. De ellos aprendimos. Pusimos techos de protector sobre arte y captamos el agua de esos techos. Los mayas hicieron lo mismo con sus plazas, con sus edificios, la captación de agua en reservorios para poder mantener grandes poblaciones. Todo el cultivo de terrazas. Bien, eso viene terrazas, de los mayas. Pero esto viene de la lluvia. Lo más importante es la captación de agua para agua potable. La potable, la captación es ahorrar esa agua. Ahorrar ese agua y canalizarla. Canalizarla, esa es la palabra, y utilizarla. Exactamente. Así es. Y tienen grandes reservorios. Tremendos reservorios. Que todavía hoy funcionan. Sí, todavía están. Ahora con árboles. ¿Y las calzadas se mantienen? Todavía se ve. Todavía se ve. Le quiero invitar a que vaya a Mirador conmigo y con un grupo y vamos a ver estas calzadas en vivo. Sería bonito hacer un reportaje desde Mirador al mundo. Y que fuera un mes entero para regresar aquí a la redacción vestido de Indiana Jones. Nunca me creen que yo soy capaz de esas cosas. ¿Qué otros artistas se han implicado en esta causa? ¿O qué otros políticos, gente que usted quiera agradecer? Mel Gibson es un héroe, no cabe duda. Mel ha invertido millones de dólares en... Pero la película la criticaron incluso antes de verla en Guatemala, porque no hay peor astilla que la del mismo palo. Así es. Pero también Morgan Freeman, Ricardo Arjona, Gaby Moreno. Ricardo fue a la cuenca y estamos con Morgan Freeman y mucha gente. John Paul de Joria, por ejemplo, de Paul Mitchell. Sí. El de los salones de estética. Sí, exactamente. Sí. Él ha estado 3 veces en la cuenca. Esta gente les interesa porque el modelo es algo que es sostenible. No estamos tirando pisto a un hoyo negro. Hay que buscar los modelos para que haya beneficio para la gente. Y poder seguir viviendo. Y no tener un hoyo negro. Que estamos protegiendo bosque de no pisto. ¿Qué es eso? Pero vio lo de Bolsonaro el otro día que dijo que Leonardo DiCaprio y la gente como él son las que queman el Amazonas. Bueno... ¿Usted se tomaría un café con Bolsonaro? No he tenido el privilegio todavía. ¿Pero lo haría? Lo haría. Sí. Lo haría. Porque ¿Pero con quién lo haría mejor? La conservación. No, yo digo con Bolsonaro, no con Leonardo DiCaprio. Ya. Con Bolsonaro, ¿se tomaría un café? Publicidad. No sé, la verdad no sé. No sé qué responder a eso. Publicidad y estamos de vuelta. Me quedó claro que con Leo DiCaprio sí se tomaría el café. Ya estamos de vuelta. Atención, esta noche Mario Vargas Llosa en CNN en español. El premio Nobel estará con Aristegui en su programa a las 11 de la noche, hora de Miami. Un adelanto. Pues yo creo que hay razones para estar preocupados por México. México se había enderezado considerablemente. Creo que saliendo del régimen del PRI, México se democratizó, optó por una línea que yo creo que era muy positiva para América Latina, un ejemplo para América Latina. Y claro, desgraciadamente ese proceso se ha cortado.
en elecciones libres, pero elecciones libres que en cierta forma han consagrado a un populismo que tiene pues efectos muy negativos a mediano y a largo plazo para las instituciones democráticas. Bueno, a ver, hagamos algo. Ya que los políticos no lo hacen, hagámoslo nosotros. El doctor Hansen tiene una fundación sin fines de lucro, obviamente, para echar para adelante este proyecto del Mirador, que es la cuna de la civilización maya. El que pueda donar, lo que pueda, hágalo por favor. En la siguiente elección busquen papel y lápiz. MiradorBasic.com, o sea, Mirador Basic, BASIC.com. Basin. Ah, Basin. Como Cuenca. Ah, como Cuenca, decía, como basin. básico. No, no, basin. como Basin. Basin. Ah, ya. Miradorbasin.com. Lo que puedan. De todas maneras, en el Facebook del programa están todos los datos para que ustedes puedan hacer su donación. Porque pensamos que si hay algo que hay que apoyar es esto. O sea, no hay de otra. Oiga, doctor, usted en el año 2016 aseguró que falta mucho por descubrir sobre el Imperio Maya. ¿Todavía creen eso? Bueno, a juzgar por lo que hemos visto acá. Con todo eso, hay tantos sitios, hay trabajo para los 500 años en esta zona. Y estamos tratando de conservarlo para que esto sea exitoso en 100 años, en 50 años, en 500 años. En las escuelas de antropología, de arqueología en Guatemala, si las hubiera, no sé, ¿los chicos se interesan por esto? Claro. Y estamos formando, tenemos 78 estudiantes chapinis, 78 estudiantes guatemaltecos que hemos capacitado en trabajar en estas zonas. Porque son más de 2.000 asentamientos que sabe Dios lo que hay ahí, en el centro, en medio de todo eso. Doctor, todo lo que usted ha contado hoy es parte de la saga de la humanidad, que es fascinante. Pero lo que ha quedado palmariamente demostrado es que en cada uno de nosotros está lo mejor y lo peor del ser humano. Así es. Tenemos la capacidad de mejorarnos al extremo o tenemos la capacidad de destruirnos. Solo tenemos que tener una visión clara y cumplir con lo correcto, cumplir con lo bueno, cumplir con honestidad, cumplir con responsabilidad y trabajo. Y con esa claridad podemos vencer cualquier obstáculo. Usted que vio morir, porque este hombre como vive esa pasión, me imagino que cierra los ojos y lo está viendo. Usted que vio morir en el 800 después de Cristo, un imperio de 4.000 años, ¿no le da por lo menos inquietud que los imperios actuales puedan irse al diablo como se fueron los imperios de la antigüedad, con tanto payaso en el poder, con tanto irresponsable en el poder? Es que por los lentes de la arqueología podemos ver los principios, las dinámicas y el colapso. No podemos ver nuestros principios, no podemos ver nuestro colapso. Vivimos en el presente. Pero con la arqueología se ve todo el proceso. Y nos frustra cuando se ve los errores del pasado siéndose repetidos. Cuando estamos duplicando los errores del pasado. Cuando estamos haciendo las cosas que nos llevan a la fregada. Cuando estamos haciendo las cosas que no está bien para la prosperidad de un pueblo. Entonces, por qué pasa eso? ¿Por insensibilidad? No, ¿por ignorancia? Es individual. Cada quien también tenemos nuestras fallas, pero... Sí, no. Primero nosotros, los ciudadanos de a pie, que igual, sobre todo en este país, que cometemos tantos errores ecológicos. Así es. Pero ojo, a mí me da grima la falta de una política ambientalista en el presidente Trump. Sí. Me da grima, me da pavor, porque digo, mis nietos, ¿qué le voy a entregar a mis nietos? ¿Una ciudad llena de porquería? ¿Unos delfines llenos de plástico? Bueno, por eso, el problema no es el plástico. El problema es la gente que lo tira en la calle. El problema no es el plástico. El problema es el ser humano. Por eso le digo que el individuo tenemos que mejorarnos. Al mejorarnos como individuos, mejoramos como familias. Y como familias, como comunidades. Y como comunidades, como estados. Y como estados, como la nación. Así se mejoran las naciones. Pero empieza con el individuo. Sí. Yo creo en eso. La única revolución posible es la del individuo. Exactamente. La del entorno de uno. Y la familia. Y la familia. La familia. Usted que tiene 7 hijos, sabe de qué está hablando.
Está como Rick Santorum, ¿se acuerda el candidato presidencial que siempre decía, tengo 12 hijos? Bueno, ok. No sabía lo que era el control de la natalidad, pero no tengo que votar por usted porque tenga 12 hijos. Doctor, ha sido un placer. Venga pronto de nuevo. Gracias. Que le estaremos acribillando a preguntar. Le invito a conocer Mirador en persona, porque le va a sorprender la majestuosidad del pasado. Pues vayamos todos, porque yendo todos estamos colaborando de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias por la complicidad. Gracias por la confianza. Y a ver si de una vez y por todas interiorizamos que lo mejor podría estar por llegar si depende de todos nosotros. Aunque las cosas tal como están, con las que está cayendo, es difícil creer en eso, pero hay que sacar fuerza donde no haya. Pues nada, mañana estaremos de vuelta. Hasta entonces, muchas gracias.